Salud Integrativa. Mejora tu salud y la de los tuyos. Únete a nosotros y benefíciate de las excelencias de la medicina integrativa. Asóciate. Llega aquí nuestro tiempo para la medicina, para la salud integrativa, y hoy vamos a hablaros del síndrome metabólico. Engloba una serie de patologías como por ejemplo la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, cuya causa principal son los cambios producidos en la alimentación, en nuestro estilo de vida actual, tan lleno de prisa y de ocupaciones, ¿no? Para los que no estamos preparados además genéticamente y que afectan a un número cada vez más elevado de personas. Nuestra especialista que hoy nos acompaña, la doctora Teresa Comes, nos va a hablar de este síndrome. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, un placer. Muy bien, gracias. ¿Qué relación tiene ese estilo de vida de nuestros antepasados con el síndrome metabólico? Vale, pues si nos remontamos al Paleolítico, o sea, hace unos 10.000 años o un poquito, o incluso antes, nuestros ancestros estaban sometidos a épocas de abundancia de alimentos o épocas de carencia total o de escasez de alimentos. Entonces, esto, para poder sobrevivir, les hizo desarrollar lo que denominamos el genotipo ahorrador, que les permitía, cuando había mucha alimentación, darse atracones, metabolizaban los alimentos y lo depositaban en forma de grasa, y esto les permitía movilizarla cuando venían las épocas de escasez o ayuno. Pero, claro, ahora nuestra sociedad moderna, occidental, no pasamos hambre, y además en el Paleolítico nuestros antepasados se movían mucho para buscar alimentos, para huir de los depredadores, y llevaban una vida totalmente activa, en contra del sedentarismo actual. Sedentarismo actual, que desde luego hay muchos aficionados al deporte que lo realizan y es bien recomendable, pero claro, esos almacenes de energía, de grasa, hoy ya no los necesitamos. Entonces, doctora, ¿cómo definiríamos este síndrome metabólico con esas patologías de las que hablábamos, obesidad, diabetes, pero qué sería exactamente este síndrome? Vale, pues el síndrome metabólico en realidad se llama síndrome porque no es solamente una enfermedad, sino que hay una serie de patologías, cada una de las cuales por sí misma ya genera un problema para la salud, pero que cuando se reúnen generan este síndrome, como son la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, que es la que no es insulino dependiente, que es cada vez más frecuente, la hipertensión arterial, el aumento de ácido úrico, el desajuste de las grasas sanguíneas con aumento de colesterol, triglicéridos, etcétera. Esto es el síndrome metabólico. O sea que lo llamamos síndrome porque hay varias patologías, como nos indica la doctora, asociadas. Bueno, ¿y la insulina entonces en este proceso juega un papel importante? Mucho. Todos sabemos que la insulina es una hormona que está encargada de mantener constantes los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, cuando nosotros tomamos hidratos de carbono refinados, sobre todo que se comportan como si tomáramos glucosa, entonces la insulina, el páncreas segrega insulina, y la insulina, su misión es que desaparezca de la sangre y que se deposite en las células. Una vez entra dentro de las células, por un mecanismo bioquímico, se transformará en grasa. Entonces, si comemos exceso de hidratos de carbono refinados, como son los cereales refinados, exceso de patata, arroz blanco, dulces, harinas, lo que se provoca son picos de glucosa. Entonces, el páncreas tiene que segregar insulina, pero la insulina, una vez la quita de la sangre, tiene que entrarla dentro de la célula, y si la célula grasa empieza a acumular mucha grasa, al final eso genera lo que llamamos la resistencia a la insulina, que será la causa de todo lo que vamos a hablar. Estamos viendo este síndrome metabólico. ¿La causa primigenia, digamos, entonces sería esta que está indicando, o habría más causas, comportamientos que nos podían llevar a desarrollar el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es multifactorial, como la mayoría de los síndromes, pero la causa fundamental es esta resistencia, que en el fondo ha sido provocada por nuestras conductas
actuales como son comer en exceso, no solamente hidratos de carbono de carga glucémica alta, sino también grasas saturadas, proteínas, etcétera, y eso es lo que nos ha llevado a acumular exceso de grasa. Ahí están también las bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas. Recomendables. A veces tomamos esas bebidas también isotónicas para la recuperación. Correcto. Ojo también ahí. Sí, están edulcoradas porque también se comportan azúcar, ¿no? con... Sí. Muy bien. Correcto. Entonces, la grasa que se genere, la génesis de este síndrome metabólico tiene una importancia, en fin, fundamental, por lo que vemos. La grasa tiene una importancia fundamental porque las células de la grasa, que se llaman adipocitos, tienen una capacidad para crecer ilimitadamente, es decir, hasta 100 veces su tamaño. Entonces, si nosotros tomamos exceso de hidrato de carbono refinado, ese exceso de hidrato de carbono, la insulina la tiene que llevar a la célula, se transformará en grasa y entonces esa grasa aumentará ilimitadamente. Cuando aumenta mucho la grasa abdominal, entonces eso genera una resistencia a la insulina y un agotamiento del páncreas. Entonces esto conlleva diabetes tipo 2, aumentan las resistencias periféricas y aumenta la tensión arterial, y la grasa, que metabólicamente es muy activa porque no solamente es nuestra reserva de energética por si viniera una época de hambruna, sino que también acumula toxinas. Cuando las libera la grasa, también puede liberar toxinas. También puede liberar esas toxinas y ahí hay peligro. Ya que estamos hablando de grasa, ¿el hígado graso tendría alguna relación, doctora, con este síndrome? Pues el hígado graso, al igual que el hígado cuando acumula grasa, igual que el músculo, al igual que el tejido adiposo abdominal, perpetúa y condiciona la aparición de la resistencia a la insulina y, por supuesto, del síndrome metabólico. Ajá. Y todo tiene que ver con una dieta inadecuada, por lo que nos está explicando. Porque el hígado es un órgano fundamental en cuanto a la desintoxicación y eliminación de todos los tóxicos que entran en nuestro organismo, tanto fármacos, alcohol y las toxinas que entran incluso por la alimentación. Pero además el hígado tiene funciones metabólicas, funciones endocrinas, funciones digestivas, y esto hace que cuando el hígado se carga de grasa, esa función se entorpece, ¿vale? Y entonces lo peor que nos puede pasar, que ya lo detectamos mucho en las ecografías actuales, es que incluso en personas de edad joven, incluso en niños, ya tenemos hígados grasos en un porcentaje elevado. De hecho, hace años el hígado graso lo relacionábamos solamente con el consumo de alcohol, pero cada vez más aparecen más pacientes con hígado graso, que está relacionado con la obesidad y con la diabetes tipo 2. ¿Y qué indicios nos podía permitir o les permite desde luego para diagnosticar este síndrome metabólico? ¿Qué podemos aportar, digamos, a la consulta, o qué podemos sospechar nosotros mismos de que podemos estar en riesgo de tener este síndrome? El síndrome metabólico, cuando se manifiesta, lleva muchos años de latencia, ¿vale? De hecho, ya desde la infancia cuando vamos acumulando grasa abdominal, ya vamos generando resistencia a la insulina, etc. Entonces, si lo detectamos a tiempo, pues podemos actuar sobre él. Por ejemplo, ya como signo evidente, una persona obesa con una cintura que mida más que la cadera, y esa persona seguramente ya tiene un hígado graso, y ya podemos pensar que si no tiene síndrome metabólico, lo tendrá en un futuro. Si además es hipertensa, más motivo. Pero hay unas pruebas analíticas que ya se pueden hacer, se aconsejan hacer, y que aunque no tengamos síndrome metabólico, nos está indicando que en un futuro seguro que lo vamos a padecer, como es cuando los niveles de glucosa están en 100 o un poquito más miligramos por decilitro, incluso la insulina, que no se pide casi nunca, que deberíamos pedir, está por encima de 10 miligramos. Cuando tenemos unos niveles altos de colesterol, sobre todo el colesterol malo, que es el LDL con la polipoproteína B, los triglicéridos altos, ácido úrico, etcétera, y además somos hipertensos, ya nos indica que si actualmente no padecemos síndrome metabólico,
en un futuro lo padeceremos. Y como nos decía también, a través de ecografía se puede ver si el hígado también tiene ese acúmulo de grasa. En la ecografía también podemos verlo. Doctora, como hablamos de hábitos saludables, especialmente en la alimentación, ¿sería beneficioso el ayuno para el síndrome metabólico? Como hemos dicho cuando hablamos del paleolítico y de nuestros antepasados, realmente nuestros genes están preparados para ayunar más que para sobrealimentarnos. Entonces, en realidad, el ayuno sí que es beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, aparte de que el hígado hace mejor su función depurativa, el páncreas y el intestino, que también intervienen en la función hepática, descansan. Pero además, ayunar también sirve para desintoxicarnos. Entonces, ahora ahí está muy de moda lo que se llama el ayuno intermitente, que muchas personas lo practican para adelgazar. Bueno, está bien ayunar, es muy bueno, pero sobre todo a nivel depurativo y metabólico, porque si después de ayunar 12 horas uno se da un atracón de un bocadillo con morcilla, etcétera, pues ya te digo. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja en el ayuno intermitente? Se tiene que hacer siempre de noche, por supuesto que es cuando nosotros depuramos, y tiene que durar mínimo 12 horas, aunque lo ideal serían 14 o 16, y esto lo puede practicar cualquier persona que esté más o menos sana y que, por ejemplo, no un diabético insulino dependiente. También se pueden practicar los ayunos de fin de semana a base de jugos y zumos de frutas y verduras y hortalizas y con caldos de verduras. Esto viene muy bien pues después de unas vacaciones, de un viaje o de navidades, etcétera. Pero bueno, en general, nuestros genes están preparados para ayunar más que para atiborrarnos. O sea que si cenamos prontito, a las 7:30 a las 8, que además es un horario europeo estupendo, y al día siguiente no ingerimos a primera hora de la mañana ningún alimento y alargamos un poquito más, pues ahí tenemos esa posibilidad de hacer ese ayuno intermitente, que es recomendable. Es recomendable luego, y siempre supervisión médica, bajo supervisión médica y cada persona según sus necesidades. ¿Podemos revertir el síndrome metabólico, doctora? Bueno, el síndrome metabólico se puede, lo ideal es prevenirlo, se puede tratar y según lo avanzado del síndrome se puede revertir. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es empezar a recuperar nuestros hábitos saludables, como son la dieta y el ejercicio. Pero lo que interesaría es educar ya desde la gestación, ¿vale?, para que las embarazadas tengan una dieta saludable. Y después, lo más importante para mí, por lo menos, es la primera infancia, porque los niños, aparte de que hay que educarlos a comer y que imitan mucho las costumbres de los padres, no se trata solo de hacerlos comer bien, sino que el padre no se esté comiendo una cosa que no sea saludable y el niño sí. Además, los niños hasta los 7 u 8 años tienen capacidad de aumentar el número de células grasas, que es el adipocito, ¿vale? Cuando hemos hablado del tejido graso, no sé si he insistido bastante, pero lo voy a decir ahora, el adipocito está preparado para acumular grasa ilimitadamente. La ventaja que tiene es que igual que puede crecer, también puede liberar la grasa si hacemos una dieta correcta o un ayuno. Pues bien, los niños no solamente pueden aumentar el tamaño del adipocito, sino que pueden aumentar el número. Entonces, un niño obeso en un futuro será seguramente una persona obesa si no revierte. Entonces, esto como prevención. Como tratamiento, lo primero que tenemos que hacer para tratar y revertir un síndrome metabólico es volver a recuperar nuestros hábitos saludables. El primero es la dieta, que es la dieta mediterránea. Entonces, sería una dieta pobre en harinas refinadas con una carga glucémica alta, que ahora lo voy a explicar. Pobre en grasas saturadas, no muy abundante en proteínas y muy rica en fibra alimentaria, porque la fibra alimentaria hace que asimilemos lentamente la glucosa, no generemos picos de glucosa en sangre y no tengamos que agotar el páncreas por estar siempre demandando insulina. Entonces,
Esto por una parte, aparte de evitar las grasas saturadas, las grasas trans, el exceso proteico, incorporar más pescado en la alimentación como en la dieta mediterránea, etc. Respecto al ejercicio físico, que sería lo segundo que deberíamos mantener, aunque las dos cosas son importantísimas, debería estar siempre personalizado, es decir, teniendo en cuenta si es una persona que es mayor y tiene artrosis o tiene problemas cardiovasculares, pues adaptarlo a su estado físico y cardiovascular. Pero siempre aconsejamos hacer ejercicio 1 hora al día, mínimo 3 días a la semana, aunque lo ideal sería todos los días, y después ya pues adaptar el ejercicio, personalizarlo. Esto para recuperar, pero además, si sabemos que este paciente ya tiene unas ciertas carencias o unas ciertas patologías como es la hipertensión, hay que tratar la hipertensión, corregir el exceso de glucosa, corregir el exceso de grasa en la sangre como es colesterol y triglicéridos y corregir el ácido úrico, etc. En definitiva, lo que hay que es bajar el índice de masa corporal, es decir, perder peso y volver a la dieta saludable. Aparte de esto, tenemos que utilizar nutracéuticos, porque no estamos hablando de prevención, estamos hablando de revertir el proceso en una persona que ya está enferma, que ya tiene síndrome metabólico. Entonces, siempre personalizando. Sabemos que toda persona obesa es una persona inflamada. Entonces, siempre en inflamación siempre tenemos que dar omega 3. Después, en función de cada patología concreta, tendremos que tratar con nutracéuticos, colesterol, tratar la diabetes, tratar el aumento de ácido úrico, etc. Y, importante, cuando perdemos grasa, esa grasa elimina toxinas. Eso tiene que pasar sí o sí siempre por el hígado. Entonces, hay que ayudar a la detoxificación hepática, hay que mantener un buen ritmo intestinal y si el intestino precisa ayuda con probióticos, prebióticos o nutracéuticos, hay que dársela. Hay que intentar también mantener el nivel del estrés bajo y, si puede ser, la calidad del sueño. Pues con todo eso podemos revertir este síndrome metabólico, porque en efecto hay enfermedades tipo la diabetes que no son genéticas ni tenemos que asumirlas como un castigo. Podemos revertirlas y además, sobre todo, con esos hábitos saludables que nos ha explicado perfectamente la doctora, prevenirlos, que realmente es muy importante. Gracias por acompañarnos, doctora Teresa Gómez, un gran placer. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Llega la información, como siempre, del tiempo y luego los deportes. Hasta mañana.